Cuando uno compra una imitación de cuero, por ejemplo, en el fondo tiene que saber que si es una imitación no es cuero, es un sucedáneo, es algo que te han vendido y que se parece, que tiene un aspecto similar, incluso que puede cumplir alguna de sus funciones de una manera muy aproximada y por tanto, bueno, pues uno puede decidir adquirirlo, pues ya sea porque es más económico, sobre todo esa es la principal razón, o simplemente porque le gusta, porque incluso le puede agradar más el uso que puede hacer de ese sucedáneo, aunque no sea estrictamente el original. Pues algo parecido pasa también con la psicología. La psicología es algo que interesa a todo el mundo prácticamente. De hecho, se ha ido convirtiendo paulatinamente, pero también de una manera muy firme, en uno de los lenguajes de nuestra cultura contemporánea. Todo el mundo habla de ello. No es raro escuchar cualquier conversación de vecinos en el que se habla de si aquel está deprimido, de si está teniendo ansiedad o de si una persona se ha vuelto loca. Veo a la gente a veces haciendo diagnósticos muy serios acerca de bipolaridad o de que si está esquizofrénico. Estamos hablando constantemente de temas como las emociones o la autoestima o el estrés sin saber muy bien a qué se refieren esos términos. Y cuando esto sucede, más allá de que nos guste o no el uso de ese lenguaje, que muchas veces está equivocado en su utilización, la realidad es que cuando todo el mundo habla de ello es porque genera un interés. Ahora bien, precisamente todo aquello que es interesante y que vende, también es muy factible que se convierta en un terreno en el que muchos de los falsificadores podrían también construir sucedáneos que, llamándose parecido o igual incluso, no tengan nada que ver con el original. Cuando la psicología se ha ido de alguna manera complejizando, y hablo sobre todo de la psicología moderna, que cada vez más se ha ido aproximando también al método científico y que pretende ser seria en su abordaje del estudio del ser humano, lo que se han ido encontrando son maneras de estudiar que sean cada vez más rigurosas. Hacer un estudio psicológico, hacer una serie de experimentos conductuales, por ejemplo, para llegar a alguna conclusión, para saber si una cosa es efecto o causa de otra, todo esto que obliga a un gran esfuerzo y a ser muy intencional en ser cuidadoso y en sacar buenas conclusiones para no engañar. A la par, resulta muy goloso también para quienes han querido encontrar en la psicología barata un filón en el cual hacerse pues prácticamente ricos. De hecho, nada más tenemos que pensar en lo que han sido algunos bestsellers de autoayuda que están muy alejados realmente de lo que es la psicología seria, pero que sin embargo han vendido muchos, múltiples, millones de ejemplares, dando lugar a ediciones una detrás de otra, aunque los que estudiamos, ya digo, la materia y los que procuramos ser muy rigurosos, desde luego tenemos serias dudas acerca del contenido que allí contiene. ¿Qué sucede? Que muchas veces no distinguimos, simplemente el tema nos interesa, nos gusta, nos resulta un discurso motivacional que parece nos inspira, pero nos puede estar llevando a tremendos errores. Y de hecho, cuando nosotros miramos, por ejemplo, no solamente en las bibliotecas o en las librerías para encontrarnos con las estanterías de autoayuda, que la hay seria y la hay menos seria, sino también cuando, por ejemplo, examinamos las redes sociales, lo que notamos es una multitud de frases que suenan genial, que suenan inspiradoras, motivacionales, pero que sin embargo poco o nada tienen que ver con una psicología seria. Tenemos que tener muchísimo cuidado en lo que compramos en ese sentido. Y no hablo solamente en un término económico de ir y comprar un libro, sino en lo que damos como bueno de aquello que leemos, aquello que entra por nuestros ojos, que interpretamos como aceptable en nuestra cabeza y sobre lo cual luego tomamos terribles decisiones. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando escuchamos frases del tipo sigue tu corazón donde el corazón te lleve? Que esto es algo que me habéis escuchado seguramente decir en otras ocasiones. Esa es la típica frase que yo llamo frase Facebook o frase de red social, que suena muy a psicología, pero que nada tiene que ver con la psicología. A mí nadie me explicó en una facultad que nos tengamos que dejar llevar por las emociones. Al contrario, las emociones son reacciones muchas veces inesperadas, automáticas, violentas, volubles. Podemos levantarnos soleados y podemos acostarnos tronando. Y aquí estamos metiendo ya elementos que tienen que ver muchas veces también con las hormonas y con otras situaciones que afectan a nuestra emocionalidad. No nos sentimos igual, no estamos emocionalmente igual cuando estamos, por ejemplo, incubando una enfermedad que cuando no lo hacemos.
Y pongo esos ejemplos simplemente para que nos demos cuenta de que mucho de lo que circula ahí, por ahí, en las redes, no tiene nada que ver con la psicología. Ni siquiera todo lo que nos cuentan en una facultad debe darse por absolutamente cierto. Como decía en otros momentos, al hablar de estas cosas, algunas cuestiones no pasan de ser hipótesis, hipótesis de trabajo, hipótesis que pueden ser útiles. Yo misma, por ejemplo, cuando atiendo a una persona en la consulta, no hay ningún libro que me diga exactamente qué le pasa a esa persona, pero a raíz de lo que sé del comportamiento y de lo que esa persona me cuenta, de lo que ha sido su historia, sus patrones, aquellas cosas en las que ha caído múltiples veces, puedo extraer una hipótesis de trabajo a partir de la observación del caso que podré intentar implementar, poner en práctica, sugiriéndole que sigamos unos determinados pasos para que si vemos que aquello va elaborándose y avanzando en la línea de una mejoría, podamos estar diciendo vamos en el sitio correcto, vamos en la dirección adecuada. Son hipótesis, no son teorías, no son dogmas, no son ciencia. En ese sentido, deberíamos, por tanto, ser muy, muy cuidadosos en hacer filtros. Debemos hacerlo constantemente. Lo hacemos también, aunque creo que a veces menos de lo necesario, por ejemplo, con la información. Se han puesto muy de moda, de nuevo, sobre todo desde que funcionan las redes sociales, lo que llamamos fake news, lo que llamamos noticias bulo, que no son verdaderamente coherentes ni relatan la verdad de las cosas, de los hechos, sino que son muchas veces interpretaciones tendenciosas de la realidad. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el coaching malentendido? Un coaching que se ha basado en recursos inspiracionales, motivacionales, pero que demasiadas veces no terminamos de tener muy claro en qué están basando su visión de esa ayuda o de esa aportación. Cuando una persona está buscando ayuda en otra persona, quien recibe a quien sufre debe ser muy consciente y muy cuidadoso, porque no está tratando con calcetines o con bolígrafos, está tratando con personas, con seres humanos que sufren no solamente del mal con el que vienen a una consulta, sino que sufren con el mal que nosotros podemos provocarles si no tenemos cuidado. Hablar en la calle como si fuéramos expertos cuando en realidad no tenemos ese conocimiento es algo que desaconsejo. Somos muy tendentes los seres humanos a hablar de todo cuando muchas veces no conocemos de nada, cuando no somos especialistas. Me atrevería a decir que por ignorantes somos a veces terriblemente atrevidos. Y cuando ya digo algo es tan goloso y tan aparentemente cercano como sucede con la psicología, es muy fácil caer en el error. Nadie habla en la calle acerca de cirugía cerebrovascular o de digestivo. ¿Por qué? Porque evidentemente no somos cirujanos y sería una torpeza de nuestra parte. Sin embargo, ¿por qué hablamos de todas estas cosas con ese nivel de dogmatismo? Como digo, me encuentro muchas veces con personas que llegan a la consulta y ya se han hecho su propio diagnóstico, se han dedicado a buscar en Internet para crearse ellos mismos no solo la hipótesis, sino lo que creen que es una teoría acerca de su propio problema. Y muchas veces en la consulta, las primeras sesiones las tengo que dedicar simplemente, que no es tan simple, a desmontar esa teoría falsa que la persona se ha hecho acerca de lo que le está sucediendo. No animo, desde luego, en ningún caso a confundir lo uno con lo otro. No confundamos una disciplina seria de estudio del comportamiento que busca realmente la verdad con cualquier otra cosa que pretende dar respuestas muchas veces tendenciosas basadas en otras cosas, incluso entretejido dentro del propio campo académico. Si somos serios, quienes nos dedicamos al ámbito científico, tenemos que buscar la verdad por encima de todas las cosas y no tenerle miedo a esa verdad. Esa verdad, por cierto, si está contenida, y así lo creo, en la Biblia, en las Escrituras, en lo que los cristianos consideramos palabra de Dios, estarán diciendo exactamente la misma cosa. Así que tengamos en cuenta que mucho de lo que se dice en psicología no necesariamente lo es. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando se habla de que el ser humano de por sí, en el nacimiento, es bueno? Eso contraviene directamente lo que habla la Escritura. Y sin embargo, cuando observamos detenidamente, nos damos cuenta de que los niños tardan muy poquito tiempo en empezar a errar al blanco, a cambiar su conducta de una conducta ingenua, naif, a una conducta que ya tiene intenciones, segundas intenciones, manipulativa. Nos damos cuenta entonces de que quizá desde el conductismo posiblemente se habló de una tabula rasa, se habló de un partir de cero y que sin embargo la realidad de las cosas a veces nos expresa algo distinto. Qué curioso que todos los seres humanos vayamos finalmente en la misma dirección.
No quiero entrar en debates teológicos, no quiero llevarme esta conversación a otro lado, pero sí al menos hacer esa reflexión de si podemos dar por bueno todo lo que se llama psicología. Pasa también en el ámbito de la fe. Ni todo lo que la gente a veces dice que es Biblia lo es, ni todo lo que se dice que sea palabra de Dios verdaderamente lo es, no todo el que dice ser cristiano lo es, no todo el que se autoerige pastor lo es. Fíjate que dentro del ámbito de la fe también puede haber ese tipo de sucedáneos, gente que se disfraza de cordero cuando en realidad es lobo, gente que pretende hacerse pasar por lo que no es, teorías que en definitiva no lo son, pero que pretenden hacerse pasar por verdad y que tantas veces nos confunden, nos distraen, nos llevan precisamente a un camino no de verdad, sino de mentira, y que nos llevan en ocasiones a tomar las peores decisiones de nuestra vida.